Si alguna vez copiaste un fetch, viste aparecer un JSON y pensaste, listo, ya usé una API. Sí, técnicamente la usaste, pero probablemente todavía queda una pregunta medio incómoda. ¿Qué pasó realmente entre el fetch y esos datos? Porque uno escribe una URL, espera un poquito y de pronto aparece la temperatura de Lima, Caracas o Madrid. Parece magia. Y cuando algo parece magia en programación, normalmente es porque todavía no hemos visto las piezas. Hoy vamos a abrir esa caja. No para memorizar 20 métodos HTTP ni para construir un backend entero. La idea es mucho más útil, entender el viaje completo de una solicitud y una respuesta. Cuando terminemos, vas a poder mirar cualquier API, del clima, pagos, mapas o tu propio backend y reconocer el mismo patrón. Vamos a usar un solo ejemplo durante todo el video, una aplicación del clima que necesita mostrar la temperatura de una ciudad. Vamos a ver quién pide la información, qué contiene la solicitud, qué hace la API cuando la recibe, qué contiene la respuesta y por qué decimos que una API es un contrato. Si entiendes esas 5 piezas, ya tienes la base. Después cambian los nombres, los frameworks y la complejidad, pero la conversación sigue siendo la misma. Este video es para ti si estás comenzando y palabras como endpoint, request, response o status code todavía se mezclan en tu cabeza. No necesitas haber creado un servidor. Tampoco necesitas saber cómo funciona una base de datos por dentro. Solo necesitas reconocer una idea sencilla. En una conversación hay alguien que pregunta y alguien que responde. En software pasa igual. Al que pregunta normalmente lo llamamos cliente. Al sistema que recibe la pregunta y ofrece una forma controlada de responder le llamamos, en este contexto, API. Ojo, cliente no significa la persona que paga el proyecto. Aquí puede ser una web, una aplicación móvil, otro servidor o hasta un script. Imagina que estamos construyendo una aplicación del clima. La pantalla necesita mostrar 3 cosas: la ciudad, la temperatura actual y si está lloviendo. Esos datos viven en otro sistema. Tal vez ese sistema recibe información de estaciones meteorológicas, combina proveedores, guarda resultados en una base de datos y actualiza todo cada ciertos minutos. Nuestra aplicación no debería tener que entender nada de eso. No debería saber qué base de datos usan. No debería conocer las tablas. No debería copiar la lógica con la que calculan la temperatura. Y definitivamente no debería conectarse directamente a una base de datos ajena con una contraseña pegada en el frontend. Eso termina mal. Lo único que nuestra app necesita saber es, si te digo una ciudad de esta manera, ¿me puedes devolver su clima con esta forma? Ese es el problema que resuelve una API. Crea una frontera entre dos sistemas. De un lado, la aplicación sabe qué puede pedir. Del otro, el proveedor conserva la libertad de decidir cómo obtiene el resultado. Esa separación importa muchísimo. Supón que mañana el proveedor cambia PostgreSQL por otra base de datos o deja de consultar una estación meteorológica y comienza a usar 3 proveedores. Si mantiene el mismo contrato de la API, nuestra aplicación puede seguir funcionando sin enterarse del cambio. Ahí está el primer modelo mental. Una API no te invita a conocer todo el sistema, te ofrece una puerta concreta y te explica cómo tocarla. Piensa en un restaurante, tú estás en la mesa y quieres pedir una hamburguesa. No entras a la cocina, no abres la nevera y tampoco le gritas la orden directamente a cada cocinero. Lees el menú y haces el pedido al mesero. El mesero lleva una solicitud con una forma que la cocina entiende. La cocina hace su trabajo sin explicarte cada paso. Después el mesero regresa con una respuesta: tu hamburguesa, o si algo salió mal, la noticia de que se acabó el pan. En esta analogía, tú eres el cliente. El menú describe lo que puedes pedir, el mesero cumple el papel de la API y la cocina representa el sistema interno. La comparación no es perfecta, pero deja clara la idea importante. Puedes pedir un resultado siguiendo unas reglas sin meterte en la implementación. En nuestra aplicación, el pedido sería: dame el clima de esta ciudad. Ironicamente, say to or no. La conversación comienza con una solicitud, también llamada request. Una solicitud suele tener varias piezas. Para empezar, quédate con estas 4. Una dirección. La dirección indica a qué recurso queremos acceder. ¿Podría verse así? Observa este ejemplo en texto. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. api.ejemplo.com identifica el servicio. Clima señala el recurso o endpoint y Ciudad Lima agrega un dato que la API necesita para responder. Un endpoint es, en términos prácticos, una combinación concreta de dirección y operación disponible dentro de la API. Un método. El método comunica qué intención tenemos. Para consultar información normalmente usamos get. Si quisiéramos crear algo, es común usar post. Hay más métodos, pero no necesitamos convertir esto en una lista interminable de HTTP. Para esta conversación, basta con entender que el método expresa la intención. Nuestra app quiere leer el clima, así que usa. Observa este ejemplo en texto. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. Información adicional. La solicitud puede llevar headers, que son datos sobre la propia solicitud. Por ejemplo, observa este ejemplo en texto. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. El primero dice: espero recibir JSON. El segundo puede demostrar que la aplicación tiene permiso para usar el servicio. No todas las APIs piden autenticación, pero muchas lo hacen para proteger datos, limitar uso o identificar quién está consumiendo el servicio. Un cuerpo, cuando hace falta algunas solicitudes, llevan
necesitan un body o cuerpo con datos estructurados. En un get sencillo como este probablemente no hace falta, pero si estuviéramos creando una cuenta con post, el cuerpo podría incluir nombre y correo. Entonces, una solicitud no es simplemente ir a una URL, es un mensaje con una dirección, una intención y cuando hace falta, contexto y datos. Cuando la API recibe la solicitud, comienza el trabajo interno. Puede validar que la ciudad exista, puede comprobar el token, puede buscar un resultado guardado para responder más rápido, puede consultar una base de datos o llamar a otro proveedor, puede aplicar reglas de negocio. Pero desde el punto de vista del cliente, todo eso está detrás de la frontera. El cliente no necesita dirigir cada paso, necesita recibir una respuesta que respete el contrato. Ahora, ocultar la implementación no significa que la API pueda hacer cualquier desastre. El proveedor todavía tiene que cuidar seguridad, rendimiento, disponibilidad y calidad de los datos. Lo importante es que esas decisiones internas no se filtran innecesariamente hacia quien consume la API. Este detalle te ahorra mucha confusión cuando comienzas. La API no es necesariamente la base de datos. La API puede consultar una base de datos, pero también puede calcular algo, leer un archivo, hablar con otro servicio o combinar varias fuentes. Pensar API igual a base de datos funciona durante 5 minutos y después empieza a romperse. Después de procesar la solicitud, la API devuelve una respuesta o response. La respuesta tiene dos partes que nos interesan mucho: un código de estado. El código resume qué ocurrió. 200 significa que la solicitud salió bien. 400 indica que la solicitud tiene un problema. 401 significa que falta autenticación válida. 404 indica que el recurso solicitado no fue encontrado. 500 señala que el servidor tuvo un error. No hace falta memorizar todos los códigos hoy, entiende la idea. El código es una señal rápida, no son datos decorativos. Y ojo con esto, recibir una respuesta no significa automáticamente que todo salió bien. Un 404 también es una respuesta, un 500 también. La red funcionó y el servidor contestó, pero el resultado de la operación fue distinto al esperado. Un cuerpo, si todo sale bien, el cuerpo podría venir en JSON. Observa este ejemplo en JSON. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. Se usan así con 500 de 500 más 500 si bien, JSON es un formato de texto estructurado. Tiene claves y valores que nuestra aplicación puede interpretar. La app recibe este objeto y decide cómo mostrarlo. Observa este ejemplo en texto. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. La API no tiene que saber si el resultado aparecerá en una tarjeta azul, en una notificación o en la pantalla de un reloj. Su trabajo es devolver datos consistentes. Y si algo sale mal, el cuerpo también puede explicar el problema. Observa este ejemplo en JSON. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. Eso permite que la aplicación deje de mostrar un spinner eterno, ese pequeño monumento a la desesperación, y presente un mensaje útil. Recapitulemos el viaje. La persona busca el clima de Lima. La API crea una solicitud GET. La solicitud viaja al endpoint de la API. La API valida y procesa la petición. La API devuelve un código de estado y datos estructurados. La app interpreta la respuesta. La interfaz muestra el resultado. Eso es todo el ciclo. Puede ocurrir en milisegundos y atravesar varias capas, pero conceptualmente sigue siendo una conversación, solicitud y respuesta. Veamos cómo se traduce el modelo a JavaScript. Observa este ejemplo en JavaScript. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. No te distraigas con la sintaxis. Vamos línea por línea usando lo que ya entendimos. Fetch crea y envía la solicitud. La URL define el endpoint y añade la ciudad que queremos consultar. Como no indicamos otro método, Fetch usa get. Await pausa esta función hasta que llegue una respuesta. No congela mágicamente toda la aplicación. Espera el resultado de esta operación asíncrona. Después comprobamos respuesta OK. Esto es importante porque Fetch puede recibir un 404 o un 500 sin lanzar automáticamente el error que un principiante suele esperar. Si la respuesta no fue exitosa, lanzamos un error con el código de estado. Si salió bien, respuesta to JSON, toma el cuerpo JSON y lo convierte en un valor que JavaScript puede usar. Finalmente, devolvemos los datos. Podríamos consumir la función así. Observa este ejemplo en JavaScript. Fíjate en su estructura mientras continuamos con la explicación. El try catch reconoce algo muy real. La conversación puede fallar, puede no haber internet, la ciudad puede no existir, el token puede expirar, el servidor puede caerse. Trabajar con una API no consiste solo en celebrar el caso perfecto. También significa decidir qué hará tu aplicación cuando no obtenga la respuesta que esperaba. Ahora aparece una ventaja importante de este contrato. La misma API podría ser consumida por una web hecha con React, una app móvil, un reloj inteligente u otro servidor. Cada cliente presenta los datos de una forma distinta, pero todos pueden hacer una solicitud compatible y recibir la misma estructura. La API no necesita conocer cada botón de cada interfaz. Los clientes no necesitan replicar la lógica meteorológica. Ambos lados comparten el contrato y cada uno se ocupa de su responsabilidad.
Esto tome se que en calete o peamos se como metrían. Aquí está la idea con la que quiero que te quedes. Una API funciona como un contrato estable entre sistemas. Ese contrato dice qué operaciones están disponibles, qué información debes enviar, qué respuestas puedes recibir, cómo se representan los errores y muchas veces qué permisos necesitas. Si el contrato promete que temperatura es un número y mañana devuelve el texto más o menos fresquito, el cliente puede romperse. Si promete un endpoint y lo elimina sin avisar, el cliente puede romperse. Por eso las APIs se documentan, se versionan y se cambian con cuidado. Estable no significa congelada para siempre. Significa que los cambios deben respetar a los sistemas que dependen de ella o darles una ruta clara para migrar. Y esta idea no solo sirve cuando consumes servicios externos, también te ayuda dentro de un equipo. Frontend y backend pueden avanzar con menos fricción cuando acuerdan el contrato, el endpoint, los campos, los errores y los ejemplos. En lugar de que frontend adivine y backend responda en mi máquina funciona, ambos tienen una referencia compartida. Una aplicación necesita datos sin conocer la implementación del otro sistema. El cliente envía una solicitud con una dirección, una intención y los datos necesarios. La API procesa esa solicitud y devuelve una respuesta con un estado y normalmente un cuerpo estructurado. El cliente interpreta la respuesta y decide cómo presentarla: solicitud, respuesta y contrato. Si puedes ver esas tres cosas, ya dejaste de mirar una API como magia. ¿Cuál fue la primera API que consumiste y qué fue lo que más te costó entender? ¿El request, la autenticación o los errores? Cuéntamelo, porque de ahí puede salir el próximo video.